16, la mitad, está más de la mitad. Listo, empezamos. Puedes iniciar la grabación, por favor. Sí, doctor, ya comencé. Listo, correcto. Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy la clase teórico-práctica es sobre cálculo de tamaño muestral, población y muestra. Bueno, para eso vamos a repasar algunos conceptos básicos y luego vamos a hacer un ejercicio de cómo se calcula el tamaño muestral. Bien, vamos a compartir la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor. Listo. Ya sabemos lo que es población, cómo son los criterios de selección, elegibilidad, inclusión, exclusión, ya los hemos desarrollado. ¿En qué consiste población y muestra? ¿O de qué se trata? ¿Por qué tenemos que hacer esto bastante bien? No. Como pueden ver en las diferentes imágenes que se presentan en el Internet, la muestra es una parte de la población. Pero algo muy importante, esta parte de la población es representativa. Esta palabra es clave. Si nosotros hacemos que nuestra muestra seleccionada de una población específica representa a cada uno de sus miembros, representa efectivamente a la población de donde procede, podemos inferir los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos salga en la muestra, podemos asumir que también va a salir en la población de donde proviene la muestra. ¿Sí? Población es el conjunto de individuos que están compartiendo tiempo y espacio, ¿de acuerdo? Con personas que tienen algo en común. Esa es la población. Pero no todos podemos llegar. Por eso que se hace la muestra o el muestreo. El muestreo consiste en una técnica de seleccionar una cantidad reducida de esos elementos para que podamos inferir sobre la población de dónde procede. Entonces, tenemos la población y mediante la técnica del muestreo elegimos la muestra. Pero la muestra, ojo, y acá lo dice bien claro, tiene que ser representativa. Acá hay un sesgo muy importante que tenemos que controlar y es el sesgo de selección. La mayor parte de estudios, al menos de pregrado, cometen ese sesgo porque direccionan la muestra. Más o menos van a donde quieren por temas de practicidad o facilismo más que todo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que saber que ese facilismo a la larga nos puede costar la validez interna del estudio, e incluso la validez externa. Si un estudio carece de validez interna, o sea, no se ha hecho bien en la muestra, entonces es muy difícil que pueda tener validez externa, es decir, que sus resultados sean inferenciables. El ejemplo más teórico y más práctico de esta parte del curso lo tiene una taza de café. Todos hemos tomado café, ¿verdad? Cuando la preparamos y queremos endulzarlo, colocamos una determinada cantidad de cucharillas de azúcar. Puede ser 1, 2, 3, de acuerdo al gusto del cliente, ¿ya? Después procedemos a remover. ¿Y qué tenemos que hacer a continuación para ver si está bien, si está como nosotros lo queremos? Tomar una muestra. Esa muestra la hacemos con una pequeña cucharita que llevamos a nuestra boca. Pregunta, ¿necesito mostrar o probar todo el resto del café para saber que sabe igual o diferente a la cucharita que yo he probado? La respuesta es no. Basta con una sola cucharita para yo saber cómo está todo el resto en la taza del café. Lo mismo ocurre en la muestra. Si tú haces la aleatorización y eliges adecuadamente a tu población de muestra, o sea, son representativos, lo que quiere decir es que no necesitas muestrear más. No necesitas sacarle muestra o hacer encuestas a toda la población, porque basta con esos datos que tengas en la muestra para poder ejecutar el trabajo y tener resultados sobre la población. Sí, hay varias imágenes, siempre la muestra está dentro de la población. Hay un solo caso en donde la muestra es la misma que la población, cuando hacemos un censo. Cuando hacemos un censo, muestreamos, valga la redundancia, a todos. O sea, no hay nadie que se escape. Por lo tanto, la muestra es igual a la población. Entonces, por eso algunas veces algunas personas le dicen muestreo censal cuando agarras a toda la población. Pero eso es bastante
complicado y no es práctico, ¿no? Aquí tenemos otro, la población y una muestra. Hay otra característica. La muestra tiene dos características importantes. Primero, es representativa. O sea, cada sujeto tiene la misma probabilidad de selección que los demás. Y si yo elijo un sujeto de una población específica, se supone que tiene las mismas características de estudio, me refiero, que el resto de la población, ¿ya? Entonces, la muestra tiene que ser representativa y tiene que ser aleatoria. Este dato es tremendamente importante porque si no usas el azar para la selección de tu muestra, estás ingresando sesgo, estás direccionando una selección. Y eso no solamente es no ético, sino que también es metodológicamente incorrecto. Los resultados van a salir sesgados. Eso me suele ocurrir cuando presentan tesis de X tema en el consultorio tal del hospital tal. O quieren hacer una encuesta sobre algún tema en particular en el colegio particular tal. O sea, cuando tú direccionas la muestra, ya sea porque tu papá, tu mamá es director del colegio, o tu padrino es director de un centro de salud, te va a dar los datos, eso ya es antiético, no se debe hacer. Y no solo eso, sino es antitécnico, porque te salga lo que te salga de esa selección, los resultados no son confiables. Si hay algo a lo que los investigadores tememos, es justamente a que alguien cuestione nuestro estudio diciendo que los resultados son espurios. Cuando alguien te dice que tus resultados son espurios, te está diciendo en tu cara que tu investigación no sirve. Entonces queremos evitar eso. Para eso seleccionamos bien. Ahora, hay diferentes modos de calcular el tamaño muestral. Esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar. Nosotros vamos a reconocer. Vamos a desmenuzarla poco a poco para saber de dónde procede. ¿Ya? Esto es cuando la población es finita. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un marco muestral. Cuando sabemos cuántas personas están en esa población, de dónde yo puedo extraer la muestra. El tamaño total de la muestra, de la población es N mayúscula. Y acá pones el tamaño total de la muestra. Si digamos, voy a hacer un estudio en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, en los universitarios. Entonces, la población de estudios son todos los matriculados en el 2026. La cantidad, digamos que sea 50,000, es el N mayúscula, es el total de la población finita que se acaba. ¿No? No puedo hacer eso, por ejemplo, en una población de la provincia del Cusco. Es complicado porque mucha gente está saliendo, está viniendo, no tienen un vínculo, un espacio específico, momentáneo, entonces es mucho más complicado. Ahí se dice que la muestra proviene de una población infinita, o cuando los datos son muy extensos, ¿no? Bien, necesitamos el tamaño de la población, que es el N. Necesitamos también el parámetro estadístico del nivel de confianza, el valor Z, Z medios para el valor de alfa. ¿Sí? Esto implica 1.96. ¿Ya? Ahorita vamos a ver de dónde proviene ese 1.96. ¿Qué quiere decir ese 1.96? Acá creo que tenemos algo de eso. Acá. ¿Se puede ver la pantalla al lado derecho? Sí, doctor. Acá, mire, está Z medios. Z medios implica que esta parte que está acá, del área de una curva normal, es el 0.025, o sea, 2.5% de toda la población. Z medios está acá y Z medios está a la izquierda, es para dos colas. Si tú sumas 2.5% más 2.5%, tienes el 5%. Los estudios generalmente se hacen con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir? Al 95% de confianza, mis resultados son estos. Pero tengo un margen de error, que es el 5%. 2.5 a la derecha y 2.5 a la izquierda. El valor Z para este punto de alfa medios, que es 0.025, es 1.96. Esto sale de la tabla Z, que es esta que está acá abajo. Entonces,
Cuando nosotros veamos el valor de Z alfa medios, se está diciendo que sea 1.96. Y se asume que es el punto que corresponde al área de 2.5% con la derecha, en una curva normal, en una curva Z. Bien, entonces, ese Z es 1.96 por esa razón. Y esto lo tenemos acá. Vamos a ponerlo acá y vamos a ponerlo aquí también. Igual el n, acá solo que tengo como menos 1. El otro valor importante es la estimación del error aceptado, la precisión. Con este parámetro trabajan muchas personas en estadística, por ejemplo, en el INEI. Son los censos del INEI o las encuestas poblacionales, por ejemplo, para los candidatos en las elecciones, trabajan con un margen de error de 3%. La encuesta de ENDES trabaja con un margen de error de 3.5%. La mayor parte de las tesis en la universidad trabajan con un margen de error del 5%. Entonces, este E es el error máximo aceptado por mi estudio. Y de manera regular nosotros vamos a poner aquí E 0.05, que equivale al 5%. Bien, los otros valores son P y Q. Acá es la discusión más fuerte, porque muchas personas, por flojera, vamos a decirlo así, suelen poner 0.5 acá y 0.5 acá. P y Q son valores complementarios. P es la probabilidad de que ocurra el evento que tú estás queriendo estudiar. Y Q es la probabilidad de que este evento no ocurra. Por eso son complementarios. Si yo tengo la probabilidad de que el 30% que ocurra, tendré la probabilidad del 70% de que no ocurra. Por lo tanto, este sería 0.3 y este sería 0.7. Siempre son complementarios. Si yo pongo 0.5 y 0.5, ¿qué quiere decir eso? Muchos estudiantes lo ponen. He visto en el 70% de las tesis que cometen este error. Como les digo, por flojera. ¿Qué quiere decir que un estudiante ponga 0.5 acá? Que de la enfermedad no ha averiguado nada, absolutamente nada. No ha hecho revisión bibliográfica, no ha visto estudios de prevalencia, etc. Yo en mis clases les he dicho en la primera parte del planteamiento que quiero que me pongan la prevalencia de la enfermedad que quiero estudiar. Recuerden, en su planteamiento tiene que estar la prevalencia, sí o sí. Ese dato del planteamiento de la prevalencia lo van a poner acá, que no es 0.5, obviamente, no es 50%. Depende de la enfermedad, puede ser 5%, 7%, 15%, 18%, que sí. ¿Ya? Pero este dato, P, lo van a sacar del planteamiento de sus trabajos. Y obviamente, Q es igual a 1 menos P, es el complemento. Si, por ejemplo, acá es 0.15, acá será 0.85. Si acá es 0.20, acá será 0.80. Si acá es 0.011%, acá será 0.99%. ¿Me entienden? Son valores complementarios. Con esos valores y esta fórmula, tienes el cálculo muestral a nivel poblacional de una enfermedad que tú quieres calcular la prevalencia. Si es que el estudio fuera transversal y el objetivo fuese estimar la prevalencia. ¿De acuerdo? Si yo quiero estimar la prevalencia o la frecuencia de una enfermedad, utilizo esta fórmula. Con la población, con el valor de Z, con el error y con la probabilidad de ocurrencia. Si es que mi objetivo es encontrar la prevalencia. Ojo. Si mi objetivo, como la mayor parte de vuestros trabajos, es asociar dos variables, ver si tiene asociación una variable independiente con una variable independiente, el proceso es diferente, ¿no? Para terminar esta parte, quería mostrarles las 4 fórmulas. Esto lo voy a pasar a Benjamín, a ver de una vez. Open Copy Image. Ya. Entonces, para la población, tienes dos condiciones. Si es que es infinita, como les mencioné, o si es finita. ¿Ya? Si es que es finita y yo quiero estimar la media poblacional o quiero estimar la prevalencia, la media poblacional, utilizamos la fórmula esta.
Y si quiero estimar la proporción o la prevalencia, utilizamos esta, que es la que les acabo de enseñar. ¿Sí? Esto es para estimar, por ejemplo, cuál es la prevalencia de una enfermedad en población finita. Pero esto es para estimar una media específica. Por ejemplo, yo quiero estimar el valor de glucosa de la población de Cusco. Estoy teniendo una media. Cuando quiero estimar una media, utilizo esta fórmula. Pero si quiero saber cuánto diabético hay en la población de Cusco, utilizo esta fórmula. ¿De acuerdo? Generalmente estas dos de acá abajo funcionan porque la población es finita, es conocida. Es mejor trabajarla así. Raras veces cuando la población es infinita, pues muy grande o difícil de enmarcar en un recuadro, utilizamos estas otras, que no diferencian mucho de la anterior, solamente porque acá pones el valor de n, o sea, el valor total de la población. Es mejor, ¿ya? Pero eso es para encontrar la media o para estimar la proporción o frecuencia o prevalencia de la enfermedad. Cuando nosotros queremos estimar si es que una variable está asociada a otra, el trabajo es diferente, ¿ya? Y eso sí quiero que me presten mucha atención. Voy a utilizar de frente un ejemplo. A ver. ¿Dónde estamos? Acá. Ya. Y les he dicho a ustedes que me traigan estudios referenciales. Primer punto, para poder estimar el tamaño de muestra de una asociación. Si yo quiero saber si mi objetivo es que la variable independiente esté asociada o no a la variable dependiente. Ese es el objetivo. Y para poder estimar eso, lo primero que tengo que hacer es encontrar un estudio de referencia, un estudio de modelo, de acuerdo, mi antecedente más específico. ¿Ya? Pero este antecedente, este estudio, este referente no es cualquiera. Ahí es donde la mayor parte de personas tienen problemas. Tiene que ser un antecedente cuyo valor de asociación OR, estamos hablando del OR, el odds ratio, es cercano a 2.4. Doctor, ¿puede ser 2.5? Sí, no hay problema. ¿Puede ser 2.3? Sí. ¿Puede ser 2.2? Sí, pero mejor busca un poco más. ¿Puede ser 2.6? Sí, pero busca mejor un poco más. Acércate al 2.4. ¿Puede ser 2.1? Ya no. Ya no sirve. Es muy bajo. ¿Puede ser 2.7? Tampoco sirve, y es muy alto. ¿Qué pasa cuando la medida de asociación es muy baja? Tu muestra es demasiado grande, innecesariamente grande. En cambio, ya también cuando tu medida de asociación es muy alta, digamos 2.7, 2.8 o 3, quiere decir que es algo completamente demostrado, ya no necesita ser estudiado. Por las puras estás haciendo el trabajo, es algo que plenamente está demostrado, porque tiene una fuerza de asociación muy fuerte. Acuérdense del 2.4. Si pasas de eso, es una asociación fuerte. Pero si pasas a 2.7, 2.8 o 3, ya es demasiado fuerte. ¿Qué implica eso para el cálculo de tamaño muestral? Que como es algo ya completamente demostrado, necesitas una muy poca cantidad de muestra para comprobarlo, lo cual no es técnico. No vamos a hacer todo un estudio de investigación para comprobar algo que ya está comprobado, es tonto. No hagamos eso. Si nosotros queremos saber realmente, tenemos duda académica razonable que nos implique que necesitamos hacer el estudio que ustedes están planteando, que no va a ser uno más, que no va a ser un repetitivo más, necesitamos que esta medida esté muy cerca del 2.4. Si es un estudio transversal o es un estudio de casos y controles, el OR 2.4. Pero ¿qué pasa si es un estudio de corte? Ya también hablas de RR, y ahí la medida cercana a la que tenemos que aproximarnos es 1.8 o 1.9. ¿Ya? Ese es el equivalente, el 1.8, 1.9 es el equivalente del 2.4 OR. ¿Ya? Lo primero que tienes que hacer es un estudio buscando con esa medida asociación. Por ejemplo, este trabajo. Este trabajo pertenece a José Carlos Arévalo Fuentes y tenía el objetivo de encontrar la relación y pronóstico entre el síndrome metabólico y el cáncer de mama. La variable independiente es síndrome metabólico, ¿ya? Y la variable dependiente es el cáncer de mama.
Entonces, este estudio busca asociar si el síndrome metabólico es una variable que implica el desarrollo de cáncer de mama. ¿Ya? Esto es lo que la mayoría de ustedes va a hacer. Asociación entre dos variables. Esta es la forma que tienen que hacer para el cálculo de muestra. Entonces, lo primero que hace este estudiante es encontrar un buen referente, un buen estudio. Ya, a ver, vamos a ver de la parte teórica. Aquí está. Perfecto. Esto. Lo primero que se hace es encontrar un buen estudio, uno que tenga esa medida. ¿Ya? Y él ha encontrado un estudio es un estudio observacional de casos y controles retrospectivo. Bueno, obviamente los casos y controles son retrospectivos, publicado por Yutuan Wu, ¿sí? Un estudio chino probablemente, y era el estudio clínico sobre la prevalencia y análisis comparativo del síndrome metabólico y sus componentes entre mujeres chinas con cáncer de mama. Sí, la población fue con cáncer de mama. Específicamente la asociación no es directa. Hay una observación ahí, no es directa, ¿no? La población es cáncer de mama, pero él quiere asociar síndrome metabólico a cáncer de mama. Es diferente. ¿Ya? Pero una de las asociaciones que este estudio está demostrando justamente tiene que ver con la asociación entre síndrome metabólico y cáncer de mama. Y fíjense, el OR es 2.3. Eso es lo que tenemos que buscar. Y obviamente ese OR tiene que tener un intervalo de confianza significativo, o sea, que sea mayor a la unidad. Y en este caso es 1.58 a 3.22. Entonces es significativo. Es importante que sea significativo. ¿Ya? Otra forma de decir significancia es valor de P menor a 0.01. Eso también es otra manera. ¿Ya? Pero el punto está que está cerca a 2.4. Eso es lo importante. Entonces nosotros vamos a buscar el estudio. Copiar. Tenemos el DOI. Este es el estudio. Vamos a poner translate. Un segundo. Ya este es el componente. El síndrome metabólico es identificado previamente como un factor de riesgo para el cáncer de mama. Rara vez es una preocupación de salud pública, ¿ya? Lo que acá, en el resumen, voy a hacer es buscar esa medida que me está hablando. Y aquí está 2.2, a ver si me ayudan. 2.29, aquí está. Sí, este es el valor 2.29 o 2.3 entre 1.58 y 3.32. Es justamente en personas, fíjense, con 60 años o más. Esa es la clave. O sea, son personas que tienen cáncer de mama, pero la asociación es que tienen más de 60 años. ¿Ya? Ya tenemos la medida de asociación que tiene que ser, ojo, cruda, no ajustada. Porque van a ver en muchos artículos medidas ajustadas. Tiene que ser cruda. Y ya tenemos eso, vamos a descargar el estudio. ¿Mm? Y vamos a irnos a la parte de los datos o la tabla de resultados. Sí, que justamente está acá. OR 2.6, 2.9. Este es lo que estamos encontrando. Este es el dato. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, número 1, encontrar un estudio, ya lo hemos encontrado, muy relacionado a tu trabajo, que tenga una medida de asociación de 2.4 o muy cerca. ¿De acuerdo? Hasta ahí cumplimos el primer paso. Segundo paso, armar la tabla tetracórica. Esta es la tabla tetracórica.
¿Ya? Tetracórica, ya sabemos, tiene 4 recuadros. Un segundo. Bueno, tiene 4 recuadros. Pero esto es la relación que existe entre pacientes, fíjense, estratificación por edad, justamente mayores de 60 años, pacientes con síndrome metabólico, con variable independiente y con cáncer de mama con variable dependiente. Esta tabla, que su compañero le ha puesto acá, se arma con este dato. Vamos a ver si el armado es el correcto. Acá está 60 años, ¿ya? Y está señalado así. Y esto es lo que ha encontrado su compañero. Vamos a ver si está correcto. A veces se emocionan y ponen datos que no son compatibles. Listo. A ver. Total tengo... Ajá. Son pacientes con cáncer y pacientes control. ¿Ya? Acá tienes pacientes con cáncer. Sí, acá dice 139, ¿verdad? Pacientes con cáncer, 139, de los cuales 58 no tienen síndrome metabólico y 81 sí lo tienen. Aquí está. 81 con síndrome metabólico y 58 sin él. Hasta ahí, todo tranquilo. Ahora, de los pacientes control, o sea, aquellos que no tienen cáncer de mama, ¿ya? En total, ¿cuántos hay? 668. Acá está, 668. ¿Distribuidos de qué manera? 253 con síndrome metabólico. Aquí está, 253 con síndrome metabólico y 415 con síndrome no metabólico. O perdón, sin síndrome metabólico. Ya, entonces la tabla tetracórica está correctamente formulada. Acá se pone el riesgo o pacientes expuestos, son estos, y estos son los pacientes no expuestos. ¿No? Estos son los pacientes con la enfermedad y estos son los pacientes sin la enfermedad. Y este es el total. Todo está bien, todo calza. Entonces, primer punto, elige un buen estudio con 2.3 o 2.4 o cerca, cumplido. Segundo punto, haz la tabla tetracórica con datos de los resultados del artículo que estás sacando. Estamos comprobando que eso sí es correcto. La tabla tetracórica está bien hecha. Listo. Como parte de redacción, a ver, como parte de redacción, por favor, tienen que poner la fuente, tienen que poner los datos, etcétera, ¿ya? Tercer punto, elegir la interfaz del EPIINF. Ya, vamos a poner esto acá y esto aquí. A ver, yo lo tengo acá instalado en la computadora, ustedes pueden instalarlo también en sus... A ver, ahí ojalá que esté. Caray. Está teniendo un problema de instalación. Caray. Mi computadora hace poco y han desconfigurado varias cosas. Ya, pero acá también tengo en el celular. Voy a copiar los datos para poder pasárselos por el pantallazo de Benjamín. Ya, a ver. Acá está. ¿Se puede ver la...? ¿Sí? Se ve muy borroso de su texto. Ya, ok.
Dentro de esta calculadora del EPINFO, que puede estar en la pantalla de sus computadoras o en el celular, yo lo tengo en el celular en ambos sitios, yo elijo una selección que es StatCal. Les voy a pasar la captura, no se preocupen. Y dentro de eso, primero elijo análisis 2x2 y me sale una tabla tetracórica. Entonces yo voy a llenar esa tabla tetracórica con estos datos que están acá. 81 con cáncer y con síndrome metabólico. 58 con cáncer y sin síndrome metabólico. 253 sin cáncer y con síndrome metabólico. Y 415 sin cáncer, pero sin síndrome metabólico también. Entonces los datos, acá lo tengo. Y se lo voy a pasar como captura a Benjamín. Listo. No me disculpo porque el programa no está corriendo en mi computadora. Pero, acá. Ya. Corrí eso. ¿Dónde está Benjamín? Y aquí está. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Listo. Aquí están los datos. Para comparar, aquí está. Dice 81, 58, 415, 253. El estimado de OR 2.29. Y intervalo de 1.58 a 3.32, y exactamente está acá. Entonces yo estoy corroborando algo que hizo su compañero, lo cual está bien. ¿Ya? Como es un estudio de casos y controles, esta es la medida que se tiene que tomar. Siempre el OR. ¿Ya? Para un poquitito que me entiendan por qué les digo OR en transversales y casos y controles y RR en cohorte. Si ustedes se dan cuenta, este valor, OR, equivale a un valor de riesgo relativo que está acá abajo, de 1.9. Lo que les acabo de decir, busquen el OR con 2.4 y si tienen un estudio de cohorte como referencia, utilicen el valor de 1.9. Estos valores son equivalentes. Entonces, para que no me digan, porque es una pregunta frecuente, doctor, no encuentro un estudio para mi cálculo de tamaño muestral. Y he buscado por todos lados, solamente estudios de corte. Perfecto, utiliza un estudio de corte, no hay ningún problema. Pero ya no vas a buscar el 2.4. Ahora busca un 1.9. Nada más, y acá les estoy mostrando que eso es así. La idea es que sea significativo, o sea, que el intervalo de confianza esté más allá de la unidad. Acá el inferior es 1.4 y acá es 1.6. Entonces ambos están significativos. Ya, eso por un lado. Ahora, tenemos esto de la tabla, segundo punto, y vamos a elegir una interfaz del, ¿cómo se dice? Del EPINFO. Yo voy a elegir acá, les voy a mandar la pantalla. A ver. Estas mismas opciones las tenemos en el aplicativo del Windows para las computadoras. Ya, Benjamín. Y está acá. Fíjense. Estas son las opciones del EPINFO para el cálculo de tamaño muestral. La donde entra, les he mostrado, es el análisis 2x2. Si yo estoy haciendo un estudio de casos y controles, acá tengo el cálculo de tamaño muestral para estudios de casos y controles. Y si estoy haciendo una corte, aquí está. ¿De acuerdo? Estos son los más importantes. Entonces yo voy a elegir esta, estudio de casos y controles. Cuando tenga esa selección, estudio de casos y controles. Caso y control no pareado. Listo. Esto es lo que sale en el celular. Benjamín. Aquí está.
Esto es lo que sale en el celular, caso control no pareado. Y esto es lo que sale en la interfaz en la computadora. Es lo mismo, solamente que tiene los espacios diferentes para poder llenar. Ya, es exactamente lo mismo. Entonces, yo lo que hago es llenar estos recuadros, solamente que están vacíos. ¿Ya? Aquí, en nivel de confianza para dos colas, yo pongo 95%, porque es el nivel que nosotros estamos manejando. Espera un segundito. Ya. El 95%, nivel de confianza. Poder, aquí está. El poder que nosotros vamos a utilizar y para los estudios en general observacionales se aplica es el de 80%. Ahí vamos a poner los 80%. Fíjense aquí, al lado izquierdo, poder 80%. ¿Ya? Y el nivel de confianza ya está ahí. Ahí lo ponemos a dos colas, 95%, también está. Segundo, o otro punto, te dice el ratio o la relación entre no expuestos y expuestos. ¿Ya? Ratio o relación entre no expuestos. No, acá se ha equivocado. Acá ha utilizado una corte. Ya, está mal esto. Acá el estudiante se ha equivocado. ¿Ya? Porque este es un estudio de casos y controles. Y él mismo dice estudio observacional de casos y controles. ¿De acuerdo? Es un estudio de casos y controles, por lo tanto tenemos que hacer en la interfaz adecuada. Esta interfaz, si se dan cuenta, es para estudios de corte o estudios transversales. Pero les estamos repitiendo que el estudio es de casos y controles. Aquí está, estudio observacional de casos y controles. En el estudio de casos y controles aparecen estos otros datos. Ratio de control a casos, porcentaje de controles expuestos, sí, porcentaje de casos con exposición, que es diferente a lo que te pide acá. Acá te pide ratio, pero ya también de expuestos sobre no expuestos. El porcentaje del outcome en el grupo expuestos. Sí, el porcentaje del outcome en el grupo no expuesto. Son diferentes. Si se dan cuenta, lo que está acá es para un estudio de cohorte. Y lo que está acá a la izquierda es para un estudio de caso control. ¿Cuál es el que debió usar su compañero? Este de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio como debe de hacerse. ¿De acuerdo? Nivel de confianza, 95%, ok, no hay problema. Poder del estudio, 80%, ok. Yo necesito el ratio de controles sobre casos. ¿Cuánto es eso? ¿Dónde están los controles? Aquí, 668. Esos son los controles. ¿Dónde están los casos? Aquí, 139. ¿Qué te pide acá? Ratio de control a casos. O sea, número de controles entre el número de casos. Agarramos la calculadora y vámonos con ese valor. 668 entre 139. 4.8. Acá hay un error de fondo que el estudio lo ha cometido. Normalmente los estudios de casos y controles tienen una relación de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, máximo de 1 a 4. Esa es la relación adecuada o final. O sea, por cada caso tienes 4 controles. Eso es lo que idealmente puede hacerse. Pero en este caso, este estudio ha utilizado por cada caso hasta casi 5 controles. 4.8 es casi 5. Ese es un error técnico del estudio. No es culpa de vuestro compañero. Es un error técnico del estudio. Para nosotros, este valor de ratio de control a casos
es 4.8. Todo eso en el aplicativo lo voy a poner. A ver. Ya. Ratio 4.8. Intervalo de confianza 95%. Poder 80, ratio 4.8. Listo, ya lo tengo ese ratio acá. Y ahora me dice porcentaje de controles expuestos. ¿Ya? ¿Dónde están los controles? Los controles están acá. ¿Cuáles son los controles expuestos? Estos son los expuestos. Entonces estamos cruzando ambos líneas. ¿Sí? Los expuestos son 334. Pero de esos expuestos están con los controles 253. Acá te dice porcentaje de controles expuestos. De todos los controles, ¿cuántos están expuestos en porcentaje? De todos los controles, ¿cuántos están expuestos? 200, de los 668 están expuestos 253. Eso en porcentaje. Entonces, calculamos 253, que son los expuestos, sobre o entre 668, que es el total de controles. Y eso, como te dice porcentaje, lo multiplicamos por 100. Listo. El porcentaje de controles expuestos es 37.87. Y eso lo ponemos acá. Yo voy a poner ese dato acá en el celular. 37.87. 37.87. Listo. Y finalmente, acá te pide que coloques el OR. El OR a mí me ha salido 2.29 o 2.3. ¿No es cierto? Entonces, ese OR lo voy a colocar acá. 2.23. Listo. Con eso ya completo todos los datos. Para fines de redacción, ¿qué tengo que hacer? Primero, encuentro el artículo con 2.4 o cerca. Segundo, realizo la tabla tetracónica correspondiente. Tercero, lleno los parámetros o selecciono la interfaz correcta. Acá se ha equivocado su compañero. La interfaz correcta es esto, para estudios, casos y controles. Lleno la interfaz, los datos que me piden. ¿Qué me piden? Nivel de confianza, 95%. Poder de estudio, 80%. Ratio de control sobre casos, 4.8%. 4.8 era. Porcentaje de controles expuestos nos ha salido 37.8. Y el OR, que es 2.29. Esos datos coloco, acá ya los tengo, .29. Y se lo voy a enviar a Benjamín. A ver. Listo, aquí está. Fíjense, ya puse acá en intervalo de confianza 95%. En el poder he puesto 80%. Ratio de control sobre casos nos ha salido 4.8. Aquí está. El porcentaje de controles expuestos, 37.8. O 37.9 nos sale, ¿no? Está cerca. Y el OR es 2.29. Y aquí está. Una vez que tengo todo eso, este dato también se calcula automáticamente. Con esos tres es suficientes. ¿Ya? Y me sale la muestra. Acá, en la parte de arriba. ¿Ya? A ver. Acá. Ya bueno.
Acá está. El tamaño muestral para este tipo de estudio es 256. ¿Por qué sale un poco elevado? La razón es porque el estudio de referencia no ha respetado el parámetro regular para estudios de casos y controles, que es 1 a 4 máximo. Ha puesto casi 5 controles por cada caso. Entonces, eso ha elevado la muestra. Pero, matemáticamente, si tú quieres hacer un estudio que demuestre que el síndrome metabólico está asociado al cáncer de mama, necesitas mostrar 356 personas. Ahora, bien, vamos a ver lo que él ha hecho, ¿no? Él ha utilizado una interfaz incorrecta, ¿ya? Pero a pesar de eso, fíjense, bueno, está incorrecto esto, ¿no? Pero a pesar de eso, el resultado no le ha salido muy diferente a nosotros, fíjense. 258, 250 perdón, 358 y 356. No es muy distinto. ¿De acuerdo? Solamente que hay que hacer las cosas correctas. Esta no es la interfaz correspondiente porque se trata de un estudio de casos y controles. Bien, los datos probablemente sí los ha calculado bien, pero la interfaz es la equivocada. Nosotros estamos corrigiendo. Esta es la interfaz adecuada. ¿Ya? Una vez que tienes el tamaño muestral, 256, vas al último paso. ¿Qué es el último paso? Añadir el factor pérdida. ¿Qué es el factor pérdida? Factor pérdida es una cantidad de muestra de personas que tú sabes que durante el proceso de ejecución de la investigación van a salir fallando. O no te van a contestar, o te van a contestar datos inespecíficos, o te van a faltar muchas variables que llenar en la hoja de recolección de datos, o datos que vas a duplicar, o se van a perder, etcétera, etcétera. Factor pérdida quiere decir que nosotros toleramos un porcentaje específico de datos cerrados que podamos eliminar en algún momento o no considerar. ¿Cómo se calcula el factor pérdida? Es el 10% del tamaño muestral que te ha salido. Si para este estudio me ha salido 356, el 10% será 35.6 o 36 personas. Entonces, 356 más el 10%, que serían 36, mi tamaño muestral final es 392. ¿Ya? Y eso acá tampoco su compañero no lo ha puesto. El resultado final es 392 sujetos de estudios. Recapitulamos. Primer punto para calcular el tamaño muestral en un estudio de asociación. Elegir un estudio adecuado. ¿Cómo sé que es adecuado? Porque el OR está cerca a 2.4. Y si es RR, está cerca a 1.9. La razón ya la sabe. Segundo paso, construir con los resultados del estudio la tabla tetracórica. Ese es el segundo paso. Construir la tabla tetracórica. ¿Ya? Tercer paso, verificar los resultados en la tabla 2x2 del sistema, que tiene que ser lo mismo. ¿Ya? Tercer paso, elegir adecuadamente la interfaz que vamos a utilizar en el EpiInfo. ¿Ya? Si tú estás haciendo un trabajo de casos y controles no pareado, eliges este. Si tu estudio de referencia es un estudio de cohorte, eliges este. ¿No? Cualquiera de los dos para asociación. Como les vuelvo a reiterar, su compañero ha cometido el error de elegir mal la interfaz. Nosotros estamos eligiendo la correcta interfaz, que es caso y control. ¿Ya? Número 4, completar los datos que te piden. En este caso te piden la confianza, 95%, te piden el poder, 80%, te piden el ratio de casos y controles, que a nosotros nos ha salido, de control a casos, nos ha salido 4.8. Te pide el porcentaje de controles expuestos, ya saben cómo calcularlo, te salió 37.8%. Y el OR que hemos estimado, que sale 2.29. ¿Ya? Con eso ya tienes un primer resultado, el tamaño muestral. Cuarto paso, a este tamaño calculado se le añade el 10% de factor pérdida.
Sumados, tienes el total, ya que nos ha salido 392 personas. Se acabó. ¿Preguntas? Adelante, adelante. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta acerca ¿Todo de... bien? Lacey, prende tu cámara, por favor, para preguntar. Adelante, Lacey. mm, sí, doctor. No te escucho. Doctor, ¿me escucha? Un poco eleva la voz, por favor. ¿Me escucha, doctor? ¿Ya me puede escuchar? Ahora sí, adelante. Doctor, quería consultarle sobre el caso de las pruebas diagnósticas. El muestreo, ¿cómo se podría hacer en el caso? Porque no se trabaja, creo que con OR, porque pues no es un caso, no se hace con casos controles y tampoco con cohorte, y tampoco es transversal. Ya, a ver, los estudios de rendimiento diagnóstico parten de estudios transversales, casos y controles y cortes. O sea, el modelo inicial es un observacional, ya que a eso el análisis de rendimiento lo hagas en términos de sensibilidad, especificidad, predictivo positivo y negativo, eso ya es otra cosa. ¿Ya? Para el cálculo de tamaño muestral en este tipo de estudios se utiliza un programa diferente, el G-Power. ¿Ya? Entonces, les voy a poner acá G-Power. Es este. Hay para descargar. Este es el programa de G-Power. ¿Ya? Hay videos tutoriales que te pueden enseñar cómo calcular el tamaño muestral en este tipo de estudios que tienen en cuenta valores críticos de la especificidad y sensibilidad de la prueba que estás sometiendo a evaluación. ¿Ya? Ahorita no tengo la interfaz instalada, pero vamos a hacer un ejemplo más adelante, seguramente. Pero yo lo que te voy diciendo que este es el programa, descárguenlo, vean un poco de tutoriales y en la siguiente clase vamos a abordarlo. Para ese tipo de rendimiento diagnóstico. Bien. Candy, Mm, Sí, doctor. Mi pregunta era que la mayoría de mis antecedentes que he encontrado, por no decir todos, muestran valores como beta o correlacionales. Nunca, no he encontrado R más que todo de antecedentes, doctor. No sé o si sea, habría... ¿tienes estudios que no tienen el OR? No, doctor, solo son correlacionales y con valores beta. ¿Cuál es el objetivo de tu estudio? Buscar la asociación del desgaste energético proteico y la calidad de vida relacionada con la salud. Pues, si justamente tu estudio consiste en encontrar la asociación, tus antecedentes Ujú, tienen que ser de asociación. claro. No podrían ser de correlación, porque esa es otra cosa más básica. Yo te Sí, sugiero, pues, continúa buscando la asociación, tiene que haber, porque con solo la correlación, pues no va a ser complicado trabajar. No son estudios, ¿qué te digo? De repente muy buenos. Hay que buscar en otras bases de datos. Aparte de PubMed, puedes utilizar Web of Science o también puedes usar Cochrane. Revisiones mucho más buenas. sí, doctor, es que prácticamente no he encontrado ORs y es que más que todo evalúan el desgaste energético proteico mediante escalas nutricionales, como es el MIS y el SGA, y todos muestran Mira, relación. mi respuesta no cambia. No es que no haya estudios, es que no los estás buscando bien. Yo te pido que si hagas un esfuerzo y puedas eh, un poquito buscar en bases diferentes a las normales. Si hay estudios de ese tipo de... Ya, doctor, ¿me puede repetir aparte de PubMed dónde buscarlas, por favor? ¿De qué me dices? Perdona. ¿En qué base de datos aparte de PubMed Allá, buscar? puedes utilizar Web of Science. También puedes utilizar Embase, Web of Science Embase y también Cochrane.
para poder ver revisiones sistemáticas, metaanálisis. De hecho, Cochrane es mejor, porque puedes encontrar un artículo de metaanálisis o revisión sistemática, pero que tenga incluido varios artículos individuales de tu tema. Y algunos de ellos seguramente tienen medida de asociación. Ya. Bien, bien. Ever, Sí, doctor, buenas tardes. En mi caso, doctor, es un caso de un estudio sobre factores asociados, doctor. En este caso, ¿cómo hago el cálculo de tamaño muestral, doctor? ¿Tendría que buscar para cada variable que estoy estudiando? ya. Elige solo una. No es necesario que para cada variable. Elige solo una, pero elige aquella que tenga la medida de asociación que les estamos enseñando, 2.4. ¿A cualquier tipo de variable, doctor? Si tú estás agarrando 20 factores, ya, elige el factor que tenga la medida de asociación de 2.4, cualquiera de ellos, Ya. el que tenga esa medida. Gracias, doctor. ¿Te veré? ¿Alguna pregunta más, Kelly? Si se me ve, ella sí, doctor, disculpe. En mi caso, con las tres variables, bueno, en mi caso de mi planteamiento hay tres variables que estoy utilizando, dos variables independientes y una variable dependiente. En cuanto a los antecedentes, el único que encontré era con un OR 2.11, con Sigue la buscando. relación de esas tres variables, doctor. Sigue buscando. La solución va más allá de lo que puedan encontrar inicialmente, una primera búsqueda. Ya, mi consejo siempre es tratar de seguir buscando porque sí hay en otras bases. En el caso no hubiera, o sea, solo en el caso que no hubiera después de una búsqueda muy, muy minuciosa, hay ciertos truquitos que les voy a enseñar más adelante, donde nosotros podemos aumentar la potencia del estudio, por ejemplo, o la significancia del estudio, la confianza del estudio, o disminuir la precisión del estudio para que alcanzar un tamaño de muestra adecuado. Ahí la pregunta es lógica, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de muestra adecuado para este tipo de estudios observacionales? Según la experiencia, el tamaño muestral ideal estaría entre 250 y 300 sujetos de estudio. Normalmente. Puedes aumentar un poco, puedes disminuir un poquito, pero ese es el rango. Si te sale tu cálculo de tamaño muestral con ese 2.11 que me dices, 450 probablemente, es mucho. Es mucho. Te tendrías que ajustar un poquito a la realidad y hacer ese truco que te digo. Pero antes de enseñarles eso, necesito que hagan una búsqueda mucho más minuciosa. Y podría ser la búsqueda bibliográfica, o sea, por ejemplo, percepción de la enfermedad y control glucémico, así, independientemente con las dos variables. No, tienen que ser la asociación de las dos. Si no, no sería un antecedente relacionado. El antecedente que utilicé, el tamaño muestral era solo de 180, doctor. No es adecuado. No es adecuado. Yo ya les expliqué lo que una vez me pasó por muestrear menos, ¿no? No quisiera que les pase lo mismo. Entonces, procuremos llegar a un muestreo que supere los 250. Es lo adecuado. Yo hablándoles de experiencia, hace 4 años veías tú las tesis de la facultad y lamentablemente se hacían trabajos con 35 pacientes, 80 pacientes, y obviamente no son trabajos nada buenos. Entonces estamos tratando de aumentar la calidad de los mismos y una de las pautas precisamente es muestrar a la cantidad de personas adecuadas para tener un resultado coherente. Estamos en eso. Pero, Continuamos, por favor. Doctor, una pregunta. Isabel, adelante. Ay, mi cámara. Le quería preguntar esto, en caso de estudios transversales, ¿qué interfaz podemos usar para cálculo de muestra o es el mismo que estamos usando en casos y controles? Ya, lo mismo de cohorte. En ahí vas a ver en la opción que dice cohorte no pareado y o cross-sectional, que quiere decir estudios transversales. Si tienes estudios transversales o de corte, es la misma interfaz. ¿Cuándo es diferente? Cuando es casos y controles, nada más. Ya, y entonces usamos el de corte, ¿no? Entonces también el estudio que encontremos para la muestra tiene que ser entre 1.9 preferentemente. Sí. O cerca, 1.8, 1.95, cerca.
Ya, el doctor, el estudio para muestra, no le escuché bien, no es necesariamente metaanálisis, ¿no? O sí, No, tiene que ser un artículo individual, un estudio individual. que tenga las dos variables y nuestra población, supongo. Exacto. Gracias, doctor. Bien, chicos, bueno, la clase por el día de hoy ha terminado en todo caso. Practiquen. Doctor, disculpe, antes de que se retire, por favor. Eh, Dijo que lo ideal era 2.4, pero nos dio aproximaciones mínimas y máximas. ¿Podría repetirlas, por favor? Más o menos 0.1. O sea, de 2.3 a 2.5. Eso es lo ideal. Ya. Ok, doctor. Muchas De gracias. acuerdo. De acuerdo, chicos. Ahora sí tenemos que retirarnos. Practiquen eso. Ya felizmente esta clase está grabada. Repásenla. Y de una vez tengan su cálculo muestral listo. El entregable, ya vamos a acordar con Brandon la hora. Y vamos a presentarlo con este tema. Bien, nos vemos. Que tengan buena tarde. Sí, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.